Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, bienvenidos todos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana por su emisora Radio Eternidad y ahora en su canal de YouTube, el canal de YouTube de Radio Eternidad. Estaremos siendo transmitidos por esta vía también. La emisora se ha ido reinventando, ha ido innovando y ahora estamos pues en más lugares y aquí estamos dándole la bienvenida a Janet Mesa. Después de todo este tiempo de pandemia, de estar trancaditos, estamos súper felices porque de nuevo estamos aquí. De muchos programas grabados. No desde casa, ya estamos aquí y es una felicidad para nosotros. Así es. Qué bueno porque orábamos antes de iniciar y estábamos, pues, le dimos gracias a Dios por su fidelidad, porque ciertamente muchos proyectos, muchos instituciones, programas de todo tipo fueron menguando, han ido cerrando, ¿verdad? Por el desafío del año pasado. Sin embargo, aquí estamos nueva vez, renovados, con ideas nuevas, con mucho deseo de comunicar y de seguir expandiendo la educación cristiana. Así que de nuevo le damos la bienvenida a Janet Mesa, una servidora Karen Ovalles, y estaremos con ustedes en la próxima hora en su programa Educando para la Eternidad. Y en el día de hoy no podíamos comenzar con un tema que no fuera las clases virtuales, educación, esta nueva realidad. ¿Cuál es el título, Karen, de nuestro programa? Bueno, nuestro título de hoy, Janet, es ¿la educación ha cambiado para siempre? Esa es una gran pregunta que nosotros no pretendemos responder en este tiempo, pero sí queremos reflexionar con ustedes y para eso pues vamos a iniciar como siempre, pues buscando el consejo de Dios. Y vamos a comenzar compartiendo un versículo que nos llena de esperanza. Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Pero vamos a leer solo el versículo 7 para iniciar. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. Valientes. Y eso da para todo una reflexión, porque poder, amor y dominio propio. Fíjate que poder y dominio propio. No es un poder ilimitado para hacer lo que yo quiera, para yo dejarme llevar por las emociones, sino que de amor y de dominio propio. Pero ese no es el tema en el día de hoy, pero lo vamos a aplicar. Claro, y sobre todo, ese es un versículo, Karen, que entiendo se aplica a nuestra realidad y retos actuales, porque el versículo nos dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Amén. Y si algo esta pandemia ha puesto de manifiesto es dónde está nuestra seguridad. Así es. En quién confío, qué es lo que genera en mí temor, qué me paraliza. Entonces, vamos a aplicar todo esto a la educación. Vamos a comenzar ya entrando, ¿verdad? Claro, como en el tema. Y queremos citar, vamos a estar leyendo en esta introducción datos, porque hay una realidad y esto se ha estudiado, hay estadísticas, hay una realidad muy común no solo en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Y vamos a estar leyendo en este momento una información muy interesante, un artículo que aparece en la página del Banco de Desarrollo de América Latina de octubre del 2020. Y ellos dicen, en un año normal, un niño asiste al colegio durante alrededor de 38 semanas, pero el 2020 no es un año normal. Debido a la pandemia, entre mediados de febrero y finales de septiembre, las escuelas de la región, se refiere a estadísticas del año pasado, en promedio 20 semanas cerradas, lo que representa casi 73% del tiempo que debieron estar funcionando y algo más de la mitad del año escolar completo. Según datos del UNICEF, para 17 países de América Latina y el Caribe, se reporta la fracción del tiempo que los colegios han estado cerrados, funcionando parcial o completamente, y en periodos de vacaciones desde mediados de febrero. Como salta a la vista, ¿verdad?, en sus estudios, en casi todos los países los colegios estuvieron cerrados durante la mayor parte de este periodo. De manera que esto es un poco de dónde venimos. Nosotros venimos en estos países de Latinoamérica, de la realidad en que ni siquiera la enseñanza virtual. Nuestros niños estuvieron fuera de la escuela por
meses, un porcentaje importante de semanas durante el año 2020, cuando todo esto inició. La imposibilidad de acudir al colegio puede tener múltiples efectos negativos en la vida de los niños y jóvenes, sobre todo en el área de aprendizaje. Y ahí vamos a ir citando poco a poco cómo esto puede afectar, y ese es el tema de nuestro programa de hoy. ¿Ha cambiado la educación para siempre? ¿Cuáles han sido los efectos y las consecuencias? ¿Y qué podemos hacer para menguar esos efectos? Ya para finalizar en este momento, las estadísticas, según UNICEF, dice que el 95% de los países de la región, sin embargo, reporta haber montado una plataforma en línea para apoyar la educación. 77% y 64% reportan haber recurrido a programas de televisión y de radio. La gran pregunta es, ¿cuál es la efectividad de estas estrategias? Si tomamos en cuenta la edad del usuario, del niño, el tipo de contenido, la complejidad, las condiciones socioeconómicas, o sea, tenemos una realidad muy compleja que nosotros vamos a tratar de analizar y reflexionar en la mañana de hoy. Janet, vamos a lo que realmente nosotros nos ocupa, ¿verdad? Como educación escolar cristiana. ¿Cuáles son algunas de las realidades que enfrentan nuestros niños y las familias durante este casi año de pandemia, este año de pandemia? Realmente cuando miramos, y yo como mamá puedo dar testimonio de muchas de estas situaciones, ¿verdad? Pero viéndonos como país y como región, entiendo que lo primero que nosotros debemos señalar es que realmente esta pandemia y en esta fase educación ha puesto de manifiesto la gran discrepancia o la diferencia que existe entre las diferentes capas de la sociedad, o sea, la disparidad social. Porque una familia que tiene suficientes recursos para accesar a estos dispositivos, para tener un internet que fluya con normalidad, es una familia que los padres puedan trabajar desde la casa y sus puestos laborales lo permitan, pues esto evidentemente va a facilitar la transición de la escuela presencial a lo que tenemos ahora mismo, que es una enseñanza virtual. Ahora, ¿qué pasa con los niños donde realmente quizás sus padres no tienen la posibilidad de acompañarlos en la educación porque deben trabajar presencialmente, no pueden hacerlo desde casa o no tienen la formación para acompañar a su niño en el proceso? Pero además de eso, cuando vemos la realidad, nosotros vemos que hay realmente en muchos hogares incluso una realidad física. ¿Dónde te siento a estudiar? ¿Tienes un espacio adecuado? Claro, sabemos que cada familia ha ido buscándole la vuelta, porque somos creativos. Hay familias que han buscado lugares en la comunidad donde una mamá recibe varios, ayuda de los abuelos. Se ha tratado de buscarle la vuelta, como yo decía, pero sabemos que realmente hay un impacto importante. Una realidad que para mí es primaria es reconocer que nuestros niños están en un proceso de duelo. Hay una pérdida que no necesariamente se resuelve con el tiempo que va pasando y me acostumbro. Justamente ayer yo estaba con mis hijos y mi hija adolescente me decía, mami, tenemos 1 año. Ella me decía como, ya, ¿hasta cuándo? O sea, no es un duelo, que ya me acostumbré, como cuando cambiamos de escuela. Por ejemplo, si un niño cambia de escuela, al principio está en duelo, pero luego ya se adaptó, hizo nuevos amigos y seguimos para adelante y el duelo pasó. No es así, porque cada día que pasa se acrecienta más la necesidad de lo que estamos perdiendo y esa sensación precisamente de lo que me falta. Y la realidad de que la virtualidad es mejor que no estar en la escuela, pero ciertamente no responde a todas las necesidades de todo tipo que tienen los niños, niñas y adolescentes. O sea, no responde, por ejemplo, a la capacidad de la socialización, de la necesidad de experimentar, de vivir, de experimentar los contenidos en vivo, de poder conectar con su maestra, conectar con sus compañeros. O sea, estamos dejando en el camino factores sumamente importantes. La experiencia, y de hecho hay una frase que vamos a ver más adelante que gira alrededor de este tema. El aprender es más que recibir información.
El aprender y la vida escolar me enseña a resolver conflictos, me enseña a negociar con mi grupo de iguales, me enseña a jugar al topado en el patio, me enseña a compartir mi merienda. O sea, no es solamente aprender español y matemáticas, pero nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que muchas de nuestras familias también han estado viviendo procesos de duelo por pérdidas de familiares, por el mismo COVID, por pérdidas materiales, pérdidas de negocios, de sus empleos, y hay un componente de mayor inestabilidad, de mayor inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Hasta cuándo es esto? Y no sé si te ha pasado, Karen, pero a mí me ha ocurrido hasta con el toque de queda. ¿Hasta qué día es hoy? Espérate, ¿cuántas horas son? Que ahora hasta las 5, que después hasta las 7. Entonces, no sabemos. Nunca estamos en control, es Dios que está en control, pero a veces como seres humanos, evidentemente, con nuestra planificación humana, pues buscamos esta sensación de control que se ha perdido. Dios nos ha mostrado que no estamos en control. Y yo creo que eso también nos ha mostrado nuestra realidad espiritual a través de la respuesta de cada uno frente a eso que tú describes. Entonces, ya de manera más específica, ya tú has nombrado algunas. Este contexto ha cambiado tanto en la escuela como en la casa, ¿verdad? Así es. Entonces, en la escuela, por ejemplo, ¿qué cosas hemos perdido de manera específica, por ejemplo? El contexto ha cambiado totalmente. Si nosotros teníamos, por ejemplo, en la escuela un espacio social, realmente la casa también es un espacio social que proporciona experiencias, pero no tiene la misma calidad en términos sociales. Además, nosotros sabemos que cuando el niño iba a la escuela, el que dirigía el proceso era el maestro, y el maestro supervisaba, el maestro regulaba, daba las pautas con un nivel de cercanía. Sin embargo, ahora el maestro dirige el proceso a distancia y los padres se convierten en el brazo ejecutor, o el abuelo o el tío o la muchacha que ayuda en la casa. O sea, hay un maestro que continúa dirigiendo el proceso de aprendizaje, pero ya no desde el vínculo cercano y la pauta cercana en el aula, sino que ahora ese contexto ha cambiado. O sea, siempre el maestro ha manejado 20 niños con 20 realidades distintas. Eso es cierto. Pero esas 20 realidades él las podía de alguna manera regular o normalizar o hegemonizar dentro de su salón de clases, porque en ese salón de clases todos estaban bajo el mismo contexto físico, en el mismo espacio físico, con la misma iluminación, con el mismo nivel de ruido, con la misma explicación del maestro. Claro. Ahora, cuando el maestro se conecta a su clase de Zoom, él tiene esos 20 niños en 20 clases distintas. Correcto. Porque cada habitación, cada espacio donde el niño recibe la enseñanza tiene niveles de estímulo, de ruido, de iluminación diferentes, distractores distintos. Poder regular es un reto, pero entiendo que los maestros realmente, wow, cuánto se han superado los maestros. Tremendo. El o sea, esfuerzo que han hecho, el sacrificio, sobre todo al inicio. Sí, y durante los primeros meses. No, nos hemos reinventado. 24/7, o sea, nos hemos yo reinventado. recuerdo, uno parece eso como tan lejano, como que pasó mucho tiempo, pero hace poco, y como al inicio en el boom de cómo que vamos a resolver, las tareas llegaban de madrugada. Sobre todo en secundaria, llegaban de madrugada. Fin de semana, no importa. Entonces, oían las notificaciones, los mismos maestros, entonces los papás por su lado dicen, pero es que las tareas las mandan a las 8 de la noche. O sea, realmente fue un esfuerzo en conjunto, fue como tú dices, un duelo en conjunto de todos, porque también para el maestro fue un desafío, la maestra que también tiene a sus hijos en casa. Y tiene que seguir siendo maestra, claro, y también siendo mamá, pero al mismo tiempo en un mismo espacio. De verdad que esto ha venido como también a desarrollar. Hay que ver también la parte como, y yo sé que no es fácil, yo ya no estoy criando, pero yo creo que ha sido una oportunidad. Tú tienes que estar muy contenta que tú pasas esa etapa. Ay, eso es maravilloso, esta etapa de uno hablar con sus hijos así ya como adultos. Pero yo pienso que también ha sido una oportunidad, Janet, que tú has podido observar en cuanto al padre, a la madre con sus hijos en casa, por primera vez, probablemente para muchas familias, por primera vez en su vida. Oh, claro. Tanto tiempo a cargo de sus hijos, o sea, continuamente. Bueno, yo creo que los padres valoramos mucho más a los maestros al día de hoy, ¿verdad? Porque sabemos lo que implica el reto de acompañar a nuestros chicos. Entiendo que ha sido una oportunidad
porque todo reto viene con una oportunidad Ujú. y Dios está en control y ha permitido esta circunstancia. Si me preguntas como mamá, te Ujú. diría que conozco más cómo reaccionan mis hijos ante las situaciones de cambio, ante los Exacto. retos, cuando tienen que manejar la Ujú, frustración, ujú. cómo resuelven los problemas, o sea, y cómo han aprendido a resolver los problemas, Exacto. distintos problemas, Ujú, porque antes quizás los ujú, resolvían en el ujú. espacio de la escuela, Y uno el maestro podía escuchar supervisaba, cosas, pero ajá, tú no lo veías exacto. interactuando, reaccionando. Ahora hemos pasado hacia la primera fila. Estamos en primera fila. Y aunque ha tenido muchos tipos de consecuencias, yo creo que una de las consecuencias ha sido ese retomar de parte de los padres del liderazgo, aún de la parte escolar Claro. académica de sus hijos, en muchos Los padres aspectos. están más conscientes de las Ujú, reacciones de los niños, de cómo de ujú, si se distrae o no se distrae, de cómo responde ujú, académicamente, porque esto viene por el ujú. nivel de estoy más involucrado, evidentemente. ¿Habrá cambiado el afecto? No tenemos el afecto físico del maestro. ¿Habrá cambiado en casa? ¿Habrá mejorado el afecto? Mm, ¿Se habrá... mira, hay una realidad. Parte de los cambios que ha vivido el contexto educativo tiene que ver precisamente, y esta es una observación que Ujú, como terapeuta entonces ujú, hago, no tanto como mamá, pero ujú, sí como ujú, terapeuta. Todos nuestros niños iban a la escuela ujú, como espacio de seguridad, de ujú, estabilidad, de observación, de protección. ujú, Sin embargo, nuestros niños que viven en ambientes vulnerables, en contextos ujú, familiares donde puede darse incluso temas de violencia, de ujú, agresión, de conflicto, ahora no tienen el recurso de la ujú, escuela como este espacio de protección. ujú, Entonces, esto es parte de lo que hemos tenido que experimentar y nuestros niños vivir. ujú. El cambio de un espacio seguro a un espacio que quizás no es tan seguro. Claro, no es la generalidad, pero sabemos que esto existe y es Ujú, parte de la complejidad de ujú. llevar la educación O a sea casa. al contrario de que tal vez los vínculos se han fortalecido y han mejorado, y es En, probable que en sí, muchas familias en muchas sí. familias sí, pero por otro lado la casa se ha convertido en un factor de riesgo. Sí, incluso, no sé Ujú, cuál ha sido, Karen, tu ujú, experiencia como terapeuta, pero creo que esta ujú, pandemia sacó a relucir ujú, conflictos escondidos, ujú, temas de absolutamente. pareja que quizás Ujú, antes no veíamos porque cada quien estaba muy ocupado en su tren de vida y de repente ujú, estos trenes ujú, ujú, chocan y están en el mismo espacio. Y realmente ujú. las familias también han tenido que lidiar con situaciones conflictivas Muy, hacia adentro. muy fuertes. Entonces, veamos este mismo análisis que estamos haciendo en 5 aspectos específicos y primordiales, que aunque el contexto ha cambiado, sin embargo, las necesidades de nuestros hijos siguen siendo las mismas. ¿Cuáles Ujú. son esos 5 aspectos, hay más, que queremos destacar en el día de hoy en cuanto a las necesidades básicas, innegociables de los niños, Así niñas y es. adolescentes? Yo quisiera, Karen, antes de mencionar esos 5 aspectos, traer un último cambio en el contexto que tiene relación con estas necesidades. ¿Y cuál Ujú, es? Nuestros niños estaban habituados a la cercanía, al afecto, como tú mencionabas, pero ujú, social también, sin ujú, mascarilla, sin miedo. Sin ujú, embargo, ahora con distancia, ujú, saludito chino, con lo codo. ujú, Y este cambio para mí es un cambio muy significativo que nos ujú, ha tocado aprender a, a todos nos ha tocado ujú, aprender a relacionarnos diferentes. ujú, Y nuestros niños han aprendido un componente de temor que como padres debemos estar alerta ujú, de no exacerbar. Por ejemplo, ayer justamente yo trabajaba con uno de mis chiquitos y él me decía, allá afuera está el coronavirus. Y yo, no, no está allá afuera. O sea, no anda caminando, buscando a ver a quién puedo devolver. O sí, sea, no tan así. Entonces, nuestros niños tienen más miedo y antes podían jugar ujú, sin miedo. Y este es un cambio importante porque afecta incluso esta parte de necesidades a las que te referías y que vamos a ir viendo en detalle. Y estoy totalmente de acuerdo. El contexto ha cambiado. Los niños no están en la escuela, sino que están en el hogar. El maestro dirige, pero ahora desde lejos. Los niños ya no pueden jugar con libertad, sino que realmente hay que hablar de distanciamiento, de mascarilla. Ya ahora mismo la familia probablemente ha experimentado cambios producto de la pandemia. Todo esto tiene un impacto, pero como decías, el niño sigue siendo el niño. ¿Y qué necesita el niño? Necesita afecto. ¿Cómo se lo damos? ¿Cómo lo afirmamos?
cómo lo acompañamos. Y cada niño recibe y da el amor de maneras distintas. A veces hay familias donde el afecto físico es muy importante y donde los padres dan abrazos, besos, pero también hay chicos que van a necesitar estas palabras de afirmación, de wow, qué bien lo hiciste, tú te esforzaste. Hay otras maneras de amar, como te cociné la comidita que te gusta, tiene que ver con servicio, con cuidado. ¿Qué tiempo dedico a conversar contigo, a jugar contigo? Todas estas son maneras en las que nosotros podemos demostrar este afecto. Yo creo que los maestros se han también reinventado en este aspecto. Por ejemplo, las maestras del más pequeño de mis hijos que está en primaria, ellas arman juegos de Among Us y ellas juegan videojuegos con los niños porque... Y eso es un acontecimiento en mi casa. Cuando hay una juntadera de Among Us, en mi casa no había videojuego antes, Karen, pero ahora hemos tenido que aflojar un chin porque este es el sustituto. Entonces, el afecto es una necesidad que nuestros niños, a pesar de COVID, sigue siendo una necesidad primaria. Pero... sí, vamos a hacer una pausa, hemos avanzado bastante. Pero el tiempo se va. Flash, estamos en este momento conversando acerca, nuestro tema de hoy es la educación ha cambiado para siempre, hemos estado analizando los diferentes aspectos, tanto en la escuela como en la casa, de los cambios que han habido, pero que sin embargo nuestros niños siguen teniendo las mismas necesidades y nosotros, los padres y los educadores, dentro de este contexto necesitamos seguir respondiendo a esas necesidades. Esto es su programa Educando para la Eternidad. Volvemos en breve. Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio. Pues de nuevo estamos aquí con ustedes en Educando para la Eternidad. ¿La educación ha cambiado para siempre? Esta es la gran pregunta. Janet, estábamos antes de irnos a la pausa conversando acerca de las necesidades, 5 necesidades básicas, innegociables de nuestros niños, independientemente, con pandemia y sin pandemia. Con COVID, sin COVID. Con COVID, sin COVID. Entonces, ya tú empezaste y nos hablaste de la necesidad de afecto y sobre todo el afecto físico, quizás más en edad temprana, en niños pequeños, ya los adolescentes son un poquito más, la comunicación cambia. Le hacen a uno como... Espérate, pero sigue siendo una necesidad el afecto físico. ¿Tú nos puedes dar luz sobre esto? Entiendo que supongo que también ha sido tu experiencia, Karen, en consulta sobre todo, y como mamá, y nosotros, o sea, no sé si a ti te hace falta el abracito, pero a mí me hace falta. Y con los hermanos de la iglesia, por ejemplo, ese contacto como cercano, nuestros niños que no tienen esta capacidad de resiliencia tan desarrollada como nosotros como adultos, ni la madurez que tenemos como adultos, pues para ellos esta necesidad afectiva es primordial. Sobre todo el poder empatizar con estas pérdidas que ellos han tenido, y que por tanto van a estar quizás más irritados, más tristes, más inquietos. Sí. Un niño pequeño trancado en un apartamento por meses, o sea, la realidad es que sabemos que esta necesidad afectiva como que se afirma más. Ahora, nosotros también no podemos descuidar que no se trata solo de dar afecto. Porque si solamente damos afecto, vamos a tener unos generales en la casa, y entonces en la casa se hace lo que el niño y la niña dicen, porque como lo pobre en medio de la pandemia, aquí trancado. Entonces, la realidad es que límites y normas, sin eso, nosotros tenemos niños rebeldes y con menores habilidades para enfrentarse a los retos. Y sin la oportunidad de desarrollar dominio propio. Exacto. Porque en base a esos límites, esa disciplina, que ellos pueden ir desarrollando un carácter que pueda adaptarse y someterse a las reglas. Pero qué bien, tú dices,
ni todo el tiempo afecto, pero ¿qué pasa cuando es todo el tiempo límites y normas? Cuando nos levantamos con un fuete en la mano, digo, verbal, ¿verdad? Sí, Como, con la... báñate, vístete, ponte por lo menos la camisa del uniforme, siéntate. Sí, ¿no? Y como los papás ahora son maestros, ya tú Correcto. sabes la presión, este muchacho, si no entregó la tarea, es como si el papá estuviera en la escuela de nuevo. Exactamente, yo creo que los papás se sienten evaluados y como, espérate, tiene que quedar bien porque soy yo que estoy aquí. Exacto, entonces no, tranquilos padres, que los maestros conocen su proceso. Así es. Yo creo que más que un balance, no sé si estás de acuerdo, Karen, pero creo que el afecto y los límites deben ir como una mezcla. Es como de hecho es algo que yo comparto con muchos de los padres a los que veo en consulta. Es como si usted hace una batida y la batida es de fresa y guineo. Usted no deja el guineo de un lado y la fresa del otro, sino que usted lo pone junto en la licuadora, le da al botoncito y eso queda buenísimo. Entonces, el afecto y los límites de igual forma van de esta manera combinados. No es que tenemos que tener la tensión de, ya le di 2 abrazos hoy, pues déjame ser más firme por aquí. O ya le puse esta regla y esta consecuencia, pues entonces déjame ir a darle cariñito. No, cuando yo pongo una regla, yo lo hago de manera amorosa y respetuosa. Y cuando yo doy amor, yo también doy amor con límites. Es esta mezcla como el batido. Es una batida. Por ejemplo, yo puedo dar afecto en las noches cuando ya estamos relajados, en cama, viendo televisión, pero eso no significa que nos vamos a dormir todo el mundo juntos. Exacto. Porque es hora de afecto. Llegó. ¿A eso tú te refieres? Por Exacto. ejemplo, afecto con límite. Claro. Como, ok, los niños a su cama, a su habitación, que papá y mamá ya. Hasta aquí llegamos. Ay, por favor. Y yo creo que una de las cosas más difíciles en esta pandemia ha sido precisamente lograr ese balance, los límites. Esta mezcla, esta batida, porque de repente los padres nos vimos sobregirados, nos vimos con un nivel de demanda que sobrepasaba nuestra capacidad de dar respuesta, trabajando desde casa, supervisando la escuela desde casa, atendiendo las labores de la casa, todo junto. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que Dios ha estado en control y seguro muchas familias que nos escuchan o nos ven pueden dar testimonio de cómo Dios ha trabajado en su familia. Y yo quiero hacerte tiempo. una pregunta puntual. Cuando hablamos de la necesidad de protección, ¿solamente nos referimos a protección física? Protección en cuanto a la alimentación, a la nutrición, en cuanto a que haga lo que tiene que hacer. Puede haber padres muy cuidadores, pero que en algunos aspectos no estén protegiendo a sus hijos. Yo creo, Karen, que durante esta pandemia, de manera más evidente, se ha vuelto necesaria la protección en otros términos. Porque, bueno, evidentemente debemos proteger a los niños de todas estas cosas y cuidarlos y demás. Y sobre todo, bueno, protegerlo del virus, por ejemplo, enseñarlos cómo usar la mascarilla, las que estamos normas. hablando mucho de eso, pero no estamos hablando más de lo otro. Ahora, nuestros niños, los que tenían y no tenían pantallas, ahora están frente a una pantalla gran parte del día. Incluso en términos de juego, como lo que te compartía del Among Us y demás. Entonces, ¿qué redes sociales tienen mis hijos? ¿Cómo se comunican y qué postean y a qué le dan like? ¿Qué tipo de videojuegos utilizan mis hijos? ¿Qué tipo de información llega a mis hijos? Todo eso tiene que ver con esta necesidad de protección. Porque incluso lo que tiene que ver con el COVID, yo entiendo y veo a mi alrededor que muchos niños han tenido acceso a informaciones tan catastróficas que realmente aumentan su nivel de inseguridad y de temor. Y esto también debemos considerarlo en esta necesidad de protección. Y me gustaría también abundar la parte de protección emocional, en el sentido de que están viendo, quizás por primera vez, están viendo en primera fila un papá y una mamá desbordado, tenso, estresado. Están por primera vez tal vez evidenciando cómo trabaja papá o mamá desde casa, cómo habla por teléfono, cuáles son sus relaciones sociales, quiénes son sus amistades, o sea, en qué se divierte papá y mamá. O sea, nuestros niños tienen un acceso ahora a la vida privada de los padres que no tenían antes. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Ellos están observando y de alguna manera absorbiendo el estilo de ser, del carácter de papá y mamá todo el tiempo. Antes nos separábamos, como tú dices,
Nos encontrábamos y esta mamá o este papá llegaba ok, vamos a hacer las tareas, mi amor, venía como con, voy a ser mamá ahora. Con el chip de mamá puesto, o papá sobre todo también. Pero ahora no. Ahora estamos aquí, bueno, sobre todo los meses anteriores, porque ya hemos ido, gracias al Señor, las rutinas se han ido restaurando. Pero igual, tenemos ahí. Entonces, esa protección emocional es importante. ¿Qué más? Autonomía. Nosotros hemos estado hablando, Karen, hasta ahora de 3 necesidades importantes: afecto, límites, protección. Pero no descuidemos 2 adicionales: autonomía y autoconfianza, que son 2 necesidades que van muy entrelazadas. Y creo que es importante para las familias que nos escuchan y los maestros que nos escuchan, cómo aprovechamos este espacio de escuela desde casa, esta educación distinta, más tiempo en casa, para fomentar que precisamente el niño sea cada vez más independiente, para fomentar que el niño tenga la capacidad de responder a las demandas de su etapa de vida sin ayudas innecesarias. Y como mamá, esto representó un reto para mí. En un principio mis hijos necesitaron mucha ayuda porque no eran niños que manejaban la tecnología, ni yo tampoco, gracias, ¿verdad? Entonces tuvimos que involucrarnos más en cómo se sube la tarea, en cómo se hace tal cosa. Sin embargo, en la medida en la que nuestros hijos van dando señales de dominio, soltemos eso. Vamos replegándonos un poquito porque es la oportunidad en otra área de que ellos desarrollen autonomía, pero también la seguridad de que puedo hacer frente. O sea, no es soltar demasiado pronto, pero tampoco estar más de la cuenta. Suplir. Realmente le da a los niños el mensaje de que yo no soy capaz, porque si tiene que venir mi mamá siempre a resolverme y ayudarme, es que yo no puedo hacerlo solo. Y eso afecta tanto la autonomía como la seguridad que el niño tiene en sí mismo o en las propias habilidades que Dios le ha dado. Pero sobre todo, ¿en quién confía esta familia? ¿Dónde está la roca de esta familia? Porque esta pandemia, esta escuela desde casa, todas estas demandas que hemos visto, al mismo tiempo constituyen una oportunidad creada por Dios para que nuestros hijos sean apuntados hacia Cristo. Amén. Y es algo que como familia hemos visto y claro, cosechamos y manejamos todas estas consecuencias de la pandemia y las vemos en casa, pero es hermoso saber que Dios está en control en medio del caos. Y el poder permitir que nuestros hijos aprendan a ser resilientes, que aprendan a confiar en Dios. Yo creo que si algo nos va a dejar la pandemia tiene que ser eso. Es eso. Y cuidar de nosotros, transmitir esto a nuestros hijos en cada momento. Quisiéramos mencionar una frase de la muy reconocida y siempre citada educadora María Montessori con respecto a lo que tú dices. Ella dice: la esencia de la educación es ayudar al niño en su desarrollo y adaptarse a cualquier condición que el presente le requiera. Así es. Me encantó porque habla de una capacidad, independientemente de las circunstancias, es como si fuera ¿cómo se dice? Es un músculo, es un recurso, es algo que le va a servir a tu hijo para toda la vida. Incluso yo hablaba con mis hijos y creo que esto me ha servido a mí también, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta situación no tiene precedentes, pero el mundo ha vivido cosas terribles. Y ha sobrevivido. Por ejemplo, yo recuerdo en un momento una amiga estaba preocupada porque sus hijos no podían ir a clase de fútbol. Y yo le decía, pero vamos a ver, en la Segunda Guerra Mundial, ¿tú crees que alguna mamá estaba preocupada por la clase de fútbol? Estaba la vida en juego. Por ponerte un ejemplo, o sea, hemos vivido situaciones difíciles en la historia y los seres humanos se han podido reponer y Dios ha estado en control de la historia y esta es la historia de Dios. Entonces, la pandemia había ocurrido antes con este nivel, sobre todo por el nivel de información. Vivimos la pandemia minuto a minuto, que quizás en otras pandemias, pues eso no ocurría tampoco. Yo no tenía la información de cuánta gente se enfermó en Brasil. Pero ahora sí. Ahora eso es una gran diferencia. Estamos ahí, claro. Entonces se ve también mucho mayor. Pero esta frase nos recuerda que nuestros hijos siempre van a tener oportunidad de aprender español, matemáticas, ciencia. Ese conocimiento está ahí. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de aprender, de que nuestros hijos aprendan a adaptarse
a las circunstancias. Definitivamente. Mira, quiero que antes de entrar ya a las sugerencias y a estrategias ya muy puntuales sobre este tema, quiero citar una nota de trabajo, así se llaman, los artículos de Educa, ¿verdad? De la Acción Empresarial para la Educación en República Dominicana. Esta nota de trabajo que se llama El imprescindible retorno a la presencialidad. Si bien es cierto, Por favor. si bien es cierto que hemos salido a camino, sin embargo, hay una realidad y es que tanto el aprendizaje como la vida emocional de nuestros niños, niñas, adolescentes y de sus familias ha sufrido pérdidas. Ellos dicen, el uso de la tecnología, la televisión, la radio, los cuadernillos y las nuevas tecnologías del modelo de aprender en casa, preservando la salud, presentan las bases para una transformación del concepto de escuela y puede romper las barreras de acceso a la educación de calidad. Pero requiere el agregado de la presencialidad como elemento insustituible, vital e imprescindible para conformar una estrategia que mitigue los riesgos, retenga a los estudiantes en su proceso educativo y les permita aprender. Y ellos están partiendo de estudios, tienen este año trabajando con los educadores, los directores, con las familias. Y realmente hay mucho en juego. Nada más y nada menos que el futuro de estas generaciones y con ellas el porvenir de la propia República Dominicana y de América Latina y del mundo entero. Entonces, ellos abogan por una semipresencialidad. No vamos a abundar sobre esto, Yané, pero definitivamente, asumiendo que nos quedemos como estamos, que no es, como dice, la gran pregunta, ¿la educación ha cambiado para siempre? Sí, pero no totalmente. Ha cambiado, pero... O sea, yo quiero pensar que ha cambiado de manera positiva. Positiva, que hemos ganado. Ajá, una experiencia adicional. Pero no hemos dejado lo que teníamos y necesitamos rescatar esa presencialidad o esa semipresencialidad. Y de hecho, desde la Asociación de Colegios Cristianos, junto con otras asociaciones del sector privado, sobre todo, estamos abogando por esa vuelta a la escuela, por lo menos en una semipresencialidad. Pero ya sea escuela en el hogar, en casa, o ya sea en semipresencialidad, un aprendizaje híbrido, ¿cuáles sugerencias podemos darle a los padres y a los educadores para seguir adelante? Bueno, yo creo que la primera sugerencia va a escucharse un poco tecnológica, pero la primera es manténgase conectado. A ver. ¿Cómo así mantenernos conectados? Bueno, increíblemente con todos estos aparatos, con todo el internet, YouTube, redes sociales, pero somos una generación sumamente desconectada en términos emocionales. Así es. Entonces, dentro de lo que las circunstancias lo permitan, los maestros han ido haciendo ajustes. Esto mismo de los juegos que yo te compartía, pero creo que el ser intencional en cómo, a pesar de estar a través de una pantalla, busco la conexión con cada uno de mis estudiantes. Quizás una llamada por teléfono, una videollamada especial para el niño, quizás invitar al niño, mientras estamos en esta modalidad, invitar al niño un día que vaya a sentarse en su aula, aunque sea solito, pero que pueda ver al maestro de cerca. Los padres, el propiciar espacios de conversación, porque la realidad es que nosotros también estamos pegados a un celular. Y estamos pegados también, terminamos de trabajar y lo que queremos es como desconectar. Y entonces ese desconectar es más tecnología. Pero sobre todo los padres y los adolescentes, bueno, los niños videojuegos, ¿verdad? Sí, los adolescentes. Y los adolescentes videojuegos y las series. Y redes sociales. Redes sociales y las series. Eso es una pregunta como bien consistente. ¿Qué tú haces cuando tú exploras la rutina? Bueno, me pongo a ver series. Veo series 2 horas y me acuesto y me duermo. O sea, es un tiempo precioso. Conversar, porque de hecho creo que esta es una de las oportunidades de esta pandemia, el poder tener acceso al corazón de nuestros niños. ¿Cómo te has sentido hoy? Ay, mi hija me decía que me hacen falta mis amigos. Ok, mi amor, tú sabes que a mí también me hacen falta mis amigos. Eso es muy importante. Adelante. Esta empatía de poder ayudar al niño a reconocer que lo que está sintiendo es esperado, que darle esperanza, o sea, brindemos esperanza. Y esta sería otra sugerencia. Esto ha sido un tiempo difícil, sí, pero nos hemos ido adaptando. ¿La educación ha cambiado para siempre? Sí, estoy de acuerdo contigo, ha cambiado, pero no necesariamente para mal, porque nosotros tenemos ahora recursos
que realmente no teníamos antes. Y nuestros niños han aprendido a manejar recursos que antes no sabían manejar desde edades más tempranas. Entonces creo que puede verse esto desde una perspectiva esperanzadora. Excelente. ¿Cómo más podemos nosotros aprovechar este tiempo? Mantengamos canales de información. O sea, mientras los padres y los maestros estén más conectados e informados, con menos incertidumbre, van a trabajar mejor de la mano, sirviendo uno de apoyo hacia el otro. Planifiquemos pensando en todas estas realidades y todos estos cambios, porque debemos ahora quizás planificar un día random donde me junto con otra familia, 2 o 3 niños en el mirador, y quizás antes a veces ni había necesidad mucho de hacer eso, porque como se veían todos los días en el colegio, bueno, pues el fin de semana lo pasábamos en familia, pero ahora hay que ser más intencional en observar qué está necesitando mi hijo, qué está necesitando mi hija, y planificar en esa dirección. Retroalimentarnos mutuamente y elogiarnos, porque esta pandemia, como nos ha estresado a todos, esta situación, sobre todo en los primeros meses, donde realmente la familia estaba sobrecargada, los pobres maestros sobregirados, sacar un espacio para decirle el maestro al padre o el padre al maestro, wow, pero usted sí lo ha hecho bien. Correcto. He podido ver evidencias de la gracia de Dios en la forma en la que usted me ha acompañado, de un lado y de otro. Así es. Evitar como padres criticar los contextos educativos desde la casa, sino por el contrario, promover el buscar estas evidencias de gracia, como te decía. Y aplica a los niños también. Es como quitarse los guantes. Es como que en vez, aunque se sacrifiquen algunas cosas, quizás no se terminó todo el proyecto, toda la tarea, pero es reconocer el esfuerzo. Mira, veo que te esforzaste, que te quedaste más tiempo, que te levantaste más temprano. O sea, tenemos que ir buscando intencionalmente con lupa cosas, y ni siquiera se necesita lupa tan evidentes, a nuestra pareja también, nuestro cónyuge. Elogiar. La muchacha que nos ayuda en casa. O sea, necesitamos detenernos para poder reconocer lo positivo. Un paréntesis, Janet. Entonces, si los padres y los educadores tienen que hacer todo esto con los niños y mutuamente, entonces, ¿dónde se nutren ellos? ¿Dónde puede un padre o una madre buscar, obviamente en su tiempo, ¿verdad?, de comunión con el Señor? Pero debe un padre buscar apoyo en otros padres, debe buscar un hermano de su iglesia y poder sentarse y simplemente... Aunque sea por Zoom, yo lo he hecho por Zoom. Por eso. Zoom, y tú como que, claro. okay. Digo, ya podemos salir a tomarnos el cafecito. Sí, ya podemos. Gloria Mira, a Dios. estamos aquí nosotros. Ay, sí, por favor. Pero aunque sea por Zoom, nosotros, qué bueno que de alguna manera la tecnología está ahí. Y esta ha sido también una oportunidad de redimir la tecnología, porque los espacios donde antes teníamos una comunión cercana, aunque no es lo mismo que que estar tú y yo aquí, no es lo mismo estar tú en Zoom en tu casa y yo en el para mío. nada, O sea, para no es lo nada. mismo. Ni hacer programa por Zoom tampoco. Yo creo que por eso no grabábamos tanto, Yané, porque no era igual, pero bueno. Y eso es importante, lo que tú acabas de decir, y que los padres puedan, sin sentirse culpables, sin sentirse irresponsables, puedan sacar un tiempo para ellos buscar la manera de poder nutrirse ellos mismos. Recargar recargar pilas. energías, tener un tiempo hasta de diversión, de placer, de aquello que sanamente los saque un poco de esa rutina tan intensa que han tenido durante meses. Y hay que ser creativos. Nosotros, mi esposo y yo, tuvimos yo una te iba a preguntar cita, qué ustedes hacen. Una cita a un cine. Nos fuimos al cine, pero ya tú sabes que eso era en la sala de la casa, ¿verdad? Entonces, los muchachos tenían prohibido el paso. Ellos, qué bueno. Claro, porque dime, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ya ustedes saben, mis hijos, hay una cita que tienen papá y mamá esta noche, ellos nos vamos al cine. No pasen de ahí. Y yo nos cambiamos y todo. Entonces, los muchachos colaboraron porque ellos pusieron la palomita. Pero después el de ustedes allá adentro, no, el paso está prohibido. Ay, buscarle la vuelta, hacer un chin creativo. Y me gusta lo que acabas de decir, o sea, tenemos que darle participación a nuestros hijos, de que ellos también ayuden al papá y a mamá, como, mire, nosotros necesitamos un espacio, ayúdennos a tener este tiempo de privacidad. Le conviene a ustedes. Y es como ellos también ocuparse de papá y mamá y poder como también ejercitarlos en eso. Continuamos. Bueno, yo quisiera como agregar antes de que cerremos, ¿verdad? Que una pauta importante es permanecer vigilantes de que qué está pasando en el corazón de nuestros niños, que están viendo,
cómo se están manejando, con qué tiempo están dedicando a los videojuegos. No permitir que esto se salga como de control, porque sabemos que las pantallas tienen un poder adictivo importante. Y estar disponibles. ¿Quiere hablar mi hija? ¿Quiere hablar mi hijo? Ay, veo que está cabizbajo, ¿qué te pasa? O sea, el poder estar abierto y transmitir esperanza. Algo que trato de hacer mucho en casa es, mis hijos, esto no es para siempre. Eso es importante. Esto va a pasar. Así mismo. Otras cosas peores han pasado. Como te decía, guerras han pasado. Tienen un principio y tienen un final. Esto también. Ser vigilante sin ser papá o mamá helicóptero. Exacto. ¿Tú has visto lo del los helicópteros volando bajito? Tampoco. O sea, como decíamos al inicio, un balance. ¿Y cómo un papá, una mamá o un maestro puede estar disponible? Yo creo que la disponibilidad ha estado 100% a la fuerza, ¿no? Han tenido que estar disponibles o no necesariamente. No necesariamente, porque podemos estar en el mismo espacio y estar cada quien en su mundo. También. Y de hecho la tecnología, lamentablemente, eso lo facilita, facilita, lo fomenta. Yo, por ejemplo, busco siempre recomendar que los jóvenes y los niños no tengan televisión en su habitación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una televisión en un área común, eso nos obliga un chingo a negociar qué es lo que tú quieres ver y qué es lo que yo quiero ver después, que podemos ver todos juntos. Y ahí ya estamos, aunque estemos frente a una pantalla, pero en la realidad es que estamos compartiendo, negociando y teniendo vínculos. Juego de mesa. O sea, vamos a jugar juego de mesa. Rompecabezas, señores. Pictionary. Mira, en mi casa jugamos Pictionary en esta Navidad y eso fue fantástico. O sea, nos reímos muchísimo. Súper divertido. Robapila Doge, please. Eso nos enseñó mi hija y eso bueno. Señores, quiero cerrar tal vez con una cita que tenemos aquí que quiero que la comentes de parte de Albert Einstein. ¿Qué dijo Albert Einstein sobre el aprendizaje, Janet? El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Entonces ese es el reto. El reto es agregar a la información que nuestros niños están recibiendo, agregar el componente de experiencia. Y eso en parte nos va a tocar ahora un porcentaje a nosotros como padres. Que correcto. Proveer escenarios donde el niño experimente, viva, no sea un ente pasivo, sino activo de su propio desarrollo y su propio aprendizaje. Sí, la educación ha cambiado para siempre. ¿Por qué? Porque ha ganado, se ha expandido, ha ampliado sus recursos, ha ampliado su radio de acción y ahora, a partir de ahora, vamos a tener la posibilidad de tener una educación más rica, más enriquecida, tanto con lo que teníamos presencialmente como con lo que se ha logrado virtualmente. No podemos renunciar cuando esto se normalice, porque se va a normalizar, ¿verdad? El Señor tenga misericordia, pero no vamos a luego a soltar lo que hemos logrado, estos recursos, estas capacidades, estas tecnologías, estas plataformas hermosas, estos videos, esta forma ya de poder comunicarnos y aún expandir el evangelio. Podemos expandir el evangelio y hablar de la educación escolar cristiana en una plataforma que no soñábamos antes. Nosotros tuvimos el año pasado la experiencia, Yané, para cerrar, les comento a nuestros oyentes de la Convención Internacional por primera vez, AXI 2020. Y nosotros pudimos lograr, Dios nos concedió una plataforma virtual con 7 talleres, 7 speakers, con más de casi 1,500 participantes a nivel internacional de 15 países. Nunca habíamos tenido esa oportunidad. Habían sido convenciones presenciales, 800 personas, mucho más limitado en todos los sentidos. Ahora tuvimos, y eso es algo que lo queremos mantener, eso es algo que lo vamos a seguir haciendo y va a llegar un momento en que vamos a tener las 800 personas aquí, pero vamos a tener la oportunidad de tener participantes de otros países a nivel internacional. Bueno, pues gracias al Señor, nuestro primer programa, mira, nueva temporada, nuevo año, otra vez volvimos a grabar y en canal de YouTube. Señores, suscríbanse al canal de YouTube de Radio Eternidad para que reciban las notificaciones, especialmente de Educando para la Eternidad. Hay un asunto como con una campanita. Eso, la campanita. Okay. Yo nunca pensé que yo iba a estar diciendo esto, porque yo siempre veo que la gente que hace programas de YouTube se la pasa diciendo la campanita, suscríbanse, y mírame a mí diciendo esto mismo. Eso es Freeman, nuestro
de aquí de la emisora. Entonces, y también compartan estos videos para que también muchas más padres, madres y educadores puedan ser edificados. Pues muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes, Janet Mesa, una servidora Karen Ovalles, en un nuevo programa de Educando para la Eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.